Sean todos bienvenidos a nuestro culto de adoración del día de hoy, 22 de agosto, y vamos a celebrar un culto donde seamos ofrendas vivas para Dios. Les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión por medio de la cual vamos a llevar a cabo nuestro culto de adoración del día de hoy, 22 de agosto. Sean todos bienvenidos y recordemos que dice la palabra de nuestro Dios que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor. Hoy de manera virtual estamos celebrando nuestro culto de adoración, pero les damos la más cordial bienvenida allá en sus hogares. Voy a invitarles a tener la oración de ofrecimiento. Eterno y amoroso Padre, en esta hora queremos ofrecerte este culto, queremos dedicarte este programa, queremos rendirte un culto vivo y eficaz, Padre Celestial. Queremos que todo lo que hagamos en esta hora redunde para tu honra y redunde para tu gloria. Hemos preparado este culto para reconocer que tú eres nuestro Rey y nuestro Señor. Queremos darte lo mejor porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta hora, Padre Celestial, queremos ofrecerte este culto de todo corazón, eterno Padre, y permítenos, Padre, ofrecerte una adoración sincera, en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El llamamiento a la adoración dice de la siguiente manera: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a entonar el himno número 223, eleven hoy al Salvador. Himno número 223.
justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Tenemos la oración de confesión a cargo de nuestra hermana Yelitza. Señor, en esta hora venimos, Señor, con nuestro corazón humillado. Llegamos ante ti, Señor, sabiendo que en medio de todo te hemos pecado, Señor, que hemos desobedecido tu palabra. Perdónanos, Señor. Recibe esta oración, Señor, que llegue a ti y que, Padre, tenemos la confianza que tú nos perdonas por todo aquello que a ti te desagrada. Limpia nuestras mentes, nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a seguir tu camino. Ayúdanos, Señor, a dejar nuestro pecado, a dejar nuestra vieja naturaleza, Señor, y poder, Padre, agradarte solamente a ti. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que por nuestros medios no podemos, Señor, sino que necesitamos de ti, porque tú eres el que nos da la limpieza de ese corazón manchado que aún está en nosotros, Señor. Gracias porque tú has hecho ese sacrificio en la cruz y por eso tenemos esa confianza de que tú borras y olvidas cada uno de nuestros pecados, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuevamente nuestros himnarios y ahora vamos a entonar el himno número 161, Hubo quien por mis culpas. Himno número 161, Hubo quien por mis culpas. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aunque indigno y vil como soy. Soy feliz pues su sangre vertió mi Jesús y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó, en la cruz no murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz no murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida Él quiso morir, en su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó, en la cruz no murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Para honra y gloria de nuestro Dios, ahora vamos a abrir nuestras Biblias allá en el Nuevo Testamento, en Hebreos, en su capítulo 1, de sus versos 1 al 14. Hebreos, capítulo 1, de sus versos 1 al 14. Esa lectura la vamos a hacer de una manera alternada. Hebreos 1, del 1 al 14. Si ya todos lo buscaron, la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual tu ungido Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Todos? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Amén. Su palabra nos alimenta siempre. Dejamos el lugar al presbítero Pedro Canché Ayuso, quien trae a su cargo el sermón de la palabra de nuestro Dios bajo el tema: su palabra es nuestra guía. Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de compartir su palabra. Bueno, estamos en esta serie, hermosa serie, ¿verdad? Su palabra. Pues hemos hablado acerca de algunos principios de la palabra de nuestro Dios. Hemos hablado acerca de la inspiración divina. Hemos hablado acerca de que pues la palabra, amados hermanos, no tiene error. La palabra es confiable, es fiable. Entonces, es la palabra de nuestro Dios, la cual nos ha dado a cada uno de nosotros para cómo dirigir nuestra vida, para cómo guiar nuestra vida. Precisamente el día de hoy vamos a estar hablando acerca de que su palabra es nuestra guía. Su palabra es nuestra guía. Como hemos visto, amados hermanos, en los sermones anteriores, desde el principio Dios guió, ¿verdad?, a su pueblo en todo tiempo, de maneras diferentes, pero a final de cuentas a través de su palabra, a través de la dirección de su palabra. Él llamó a líderes, a personas a quienes les encomendaba, ¿verdad?, algo que hacer, y propiamente estas personas tenían que hacer conforme a lo que Dios había mandado. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, allá en los primeros libros de la Biblia, podemos ver cómo Dios llama a personajes que en algún momento hicieron grandes obras, ¿verdad?, que en algún momento hicieron grandes encomiendas de parte de nuestro Dios. Pero también cuando llegamos ahí a los profetas, como Dios también le habla a esos profetas, y de hecho ellos mencionaban: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, haz esto y aquello y lo otro. Obviamente el Señor hablando en diferentes tiempos, de diferentes maneras y a diferentes personas, pero con el propósito de guiar a su pueblo, de decir qué es lo que tenía que hacer el pueblo, cómo tenía que seguir caminando el pueblo, cómo tenía que seguir propiamente, avanzando el pueblo, en este caso hacia la tierra prometida. Amados hermanos, hoy en día nosotros de igual manera necesitamos ser guiados, ¿verdad?, por supuesto, a través de la palabra de nuestro Dios, a través del Espíritu Santo de nuestro Dios. Dios ha dejado su palabra para cómo guiarnos, amados hermanos, cada uno de nosotros en cada decisión, en cada situación de nuestra vida. La palabra de Dios está para, así el adulto, el joven, el niño, para cada uno de nosotros, para cada persona, no dependiendo la edad, sino que la
Biblia, amados hermanos, así le habla al niño, al bebé, así también le habla al anciano. Pero si quieres la guía de Dios para tu vida hoy en día, podemos también, amados hermanos, recordar de que solo tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo, para que hoy en día nosotros podamos tener una guía, una dirección. Hoy en día, amados hermanos, a través del Evangelio se nos ha dicho de que Cristo Jesús, amados hermanos, es nuestra guía. Cristo Jesús es el que nos guía, nos dirige. Por eso Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 nos hablan acerca de esto, y en el capítulo 12 también Hebreos de una manera más centrada nos dice: puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Entonces, amados hermanos, nosotros hoy en día tenemos esa gran bendición de tener a nuestro guiador, nuestro Señor Jesucristo. A través de los evangelios se nos habla y se nos dice, amados hermanos, que Cristo es a quien debemos ir y Él nos va a guiar. Él es nuestro pastor. Por ejemplo, allá en Juan capítulo 10 versículo 11 nos habla acerca de nuestro pastor, que Él va a guiar nuestra vida. Él promete guiar a todas sus ovejas. Nosotros, amados hermanos, simplemente necesitamos escuchar la voz de Dios y Él guiará nuestra vida. Es hermoso cuando nosotros llegamos, les decía, ¿verdad?, al capítulo 14 de San Juan, donde nos dice, Juan capítulo 10, versículo 14, donde nos dice, amados hermanos, estos principios. Y cuando llegamos al versículo 27 de San Juan capítulo 10, dice de esta manera: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces, cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, amados hermanos, entonces vamos a seguir al Señor. Cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, cuando aprendemos a escuchar las indicaciones de Dios, comenzamos ya no a hacer mi voluntad, ya no a hacer lo que otros dicen, ya no a hacer lo que otros piensan en sí o lo que yo pienso, sino que empezamos a escuchar la voz de Dios y vamos a su palabra, y lo que nos dice su palabra vamos a hacer. Aún, amados hermanos, cuando muchas veces pues no queremos quizás hacerlo por nuestra desobediencia, pero a final de cuentas tenemos que entender de que Dios está hablando, y cuando Dios habla nosotros tenemos que callar y hacer lo que Él dice. Eso implica obediencia. Entonces, ¿cómo oímos hoy en día la voz de Jesús? ¿Cómo escuchamos la voz de Jesús? Bueno, Él pastoreó a sus ovejas enseñándoles esto, de esta manera. Él mismo también enviando apóstoles autorizados, amados hermanos, a hablar en su nombre. A través de los evangelios podemos ver, amados hermanos, cómo Dios ha hablado a través de en diferentes tiempos y de diferentes maneras, con el propósito, decía, de guiar a su pueblo. Su palabra hoy en día inspirada, amados hermanos, la tenemos con el propósito de continuar siendo guiados por nuestro Dios. Es por eso, amados hermanos, que en esta hora quiero estar hablando acerca de 3 aspectos importantes que implica si la palabra de Dios es nuestra guía. Todos los cristianos estamos llamados a, por lo menos, a 3 aspectos importantes que quiero compartir en esta hora. Si la palabra de Dios es nuestra guía, estamos llamados a amar la palabra de nuestro Dios. Si nosotros hoy en día decimos, bueno, la palabra de nuestro Dios es mi guía, bueno, estate pendiente, porque estás llamado a amar la palabra de nuestro Dios. La misma palabra, amados hermanos, allá en Mateo capítulo 4, versículo 4, y es propiamente en el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que dice estas palabras. Dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo sé que ya te conectaste con el pasaje,
ya te conectaste acerca de esta historia bíblica, cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Obviamente a Él se presenta ante esta tentación, y una de las tentaciones precisamente fue esta. Viendo la situación, Él estaba orando, lo que tú y yo sentiríamos después de no comer algo por un periodo de tiempo, es lo que Jesús estaba sintiendo, 100% Dios, 100% hombre. Entonces Él siente esa necesidad e inmediatamente el enemigo aprovecha ese momento y le dice, bueno, haz que estas piedras se conviertan en pan. La realidad es de que Jesús lo podía hacer, por supuesto, sin embargo, era una tentación. Sí, pero en esto, hermanos, está la respuesta de Jesús, cuando le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros, hermanos, amamos la palabra de nuestro Dios, entonces viene a nutrir nuestra vida. Recordemos, el apóstol Pedro también nos dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amados hermanos, la palabra de nuestro Dios, cuando nosotros amamos la palabra de nuestro Dios, entonces vamos a ella y crecemos en base que vamos adentrándonos a su lectura, vamos leyendo la palabra de nuestro Dios, vamos encontrando lo que Dios anhela de nosotros, entonces vamos amando a Dios con todo nuestro corazón, porque es ahí donde se nos enseña cómo amar a Dios, es ahí donde se nos enseña cómo respetar, honrar a nuestro Dios. Entonces, amar la palabra de nuestro Dios. Si la palabra de Dios es nuestra guía, todos los cristianos entonces estamos llamados, a amar la palabra de nuestro Dios. Y aquí creo que cabe algo importante, la pregunta, ¿cuánto amamos realmente la palabra de nuestro Dios? Podemos responder como respondía nuestro Señor Jesucristo. Quizás ahorita dirás, no, pues era Jesús, Él estaba respondiendo. Bueno, la realidad es de que decía también, Jesús era 100% Dios, sí, pero 100% hombre. Propiamente estaba siendo tentado, sin embargo Él respondió de la manera correcta, como tú y yo también tenemos que responder. El fin de semana, para ser exactos, el domingo tuvimos una actividad juvenil en la cual pudimos experimentar algo hermoso en esta actividad. Dentro de toda la actividad tuvo un tiempo de devocional personal. Entonces, propiamente cada uno de los jóvenes se fue a un lugar apartado para estudiar un pasaje en sí. Entonces, es hermoso cuando podemos ver, reflexionar y meditar la palabra de nuestro Dios y ver en ese aspecto, por eso el ejemplo, ver cómo las personas pueden adentrarse en la palabra de nuestro Dios de una manera muy cercana. Entonces, creo, amados hermanos, que hoy en día nosotros necesitamos como iglesia enseñar a amar la palabra de Dios con todo nuestro corazón. Amar la palabra de Dios con todo nuestro corazón a la siguiente generación. Nuestra siguiente generación propiamente se está avanzando, está creciendo, pero es importante preguntarnos, ¿la siguiente generación realmente está creciendo en la palabra de Dios, en el respeto a la palabra de Dios, en honrar la palabra de nuestro Dios? Nosotros, como he dicho muchas veces, como padres muchas veces decimos, bueno, es que los asuntos espirituales allá en la iglesia, como le llamamos, ¿no? En el templo, en el edificio, ahí se van a encargar. Esa parte, ahí se encarga. Bueno, la realidad es de que sí, una parte, pero recae en cada uno de nosotros como padres inducir la palabra de Dios, que nuestros hijos, que la familia ame la palabra de nuestro Dios, porque cuando amamos algo realmente lo vamos a honrar, cuando amamos algo realmente lo vamos a desear, y es lo que el apóstol Pedro decía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces su palabra, nuestra guía, realmente es nuestra guía. Cuando la palabra de nuestro Dios es nuestra guía, es
cuando la empezamos, hermanos, a amar o realmente la estamos amando. Entonces, ama la palabra de Dios con todo tu corazón. Anhela la palabra de Dios con todo tu corazón. Pero también su palabra es nuestra guía. Si la palabra de Dios es nuestra guía, todos los cristianos estamos llamados a conocerla profundamente, a conocerla de una manera profunda, la palabra de Dios. Conocerla profundamente, la palabra de nuestro Dios. Conoce la palabra de Dios de una manera profunda. Pero la realidad es de que si hoy en día nosotros podemos llegar a la palabra y entenderla, no es por nuestros propios méritos, no es porque yo sea tan sagaz, sino que es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y a través de su Espíritu Santo nos ayuda a comprender y a entender la verdad. Amados hermanos, entonces, hoy en día nosotros podemos llegar a la palabra del Señor y poder entenderla, pidiendo su ayuda y su dirección, orándole a Dios para poder comprenderla. Recuerden, amados hermanos, allá en el siglo XVI, uno de los grandes problemas era de que solamente ciertas personas podían leer la Biblia. Estaba prohibido leer la Biblia, porque solamente ciertas personas podían, según, entender la Biblia, porque solo ellos tenían la capacidad de entenderla y de enseñarla al pueblo. Pero la realidad es de que eso implicaba enseñar solo lo que le convenía a ciertas personas. Entonces, hoy en día, amados hermanos, no es así. Tú y yo podemos llegar a la palabra de Dios y entender con la ayuda de Dios lo que realmente Él dice en su palabra. Interpretarla no como yo quiero, sino pedir la dirección de Dios para interpretarla de la manera correcta, entender el mensaje divino y llevar a la práctica el mensaje divino. Entonces, eso implica, amados hermanos, conocerla. Pero ¿cómo yo puedo conocer algo? Bueno, si yo quiero conocer lo que hay en una maleta, tengo que llegar a esa maleta, abrir la maleta y propiamente ver lo que hay en esa maleta. Entonces, para poder conocer la palabra de Dios, tengo que abrir la palabra de Dios, adentrarme, leerla y por supuesto buscar la dirección del Espíritu Santo de Dios a través de la oración, y me capacitará para entender la palabra de Dios y poder compartirla. En el tercer punto, poder compartirla también con otros. Entonces, conocer la palabra de nuestro Dios nos ayudará, amados hermanos, a enderezar varios aspectos que muchas veces están siendo afectados a través del pecado en nuestra vida. Recordemos, amados hermanos, que el pecado es la inconformidad con la ley de Dios y la transgresión de ella. Entonces, hoy en día, hermanos, luchamos con muchos pecados. Tenemos pecados, llevamos muchas veces pecados ocultos. Tenemos problemas con algún pecado. Tenemos problemas con algunas acciones. A lo mejor es el enojo, a lo mejor es la impaciencia, a lo mejor es el que sea no muy dado en buscar las cosas espirituales, la oración, la lectura de la palabra, el congregarme, el estar pendiente, algún pecado, o a lo mejor algún aspecto de impaciencia, o cualquier otro asunto que a final de cuentas afecta mi relación no solamente con Dios, sino que también con mi prójimo. Bueno, es que la palabra de Dios no calla ante esto. La palabra de Dios está hablando, y en cada uno de los problemas del ser humano tiene una solución. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que cada uno de los problemas del hombre, cada uno de los pecados del hombre, en la palabra de Dios tiene una solución, porque en cada situación de tu vida y mi vida hay una solución de parte de Dios. Por muy complicado que sea el pecado, por muy complicado que sea la situación, la realidad es de que Dios siempre tiene una solución. Pero hay que conocer profundamente la palabra de Dios para poder entenderla, comprenderla y por supuesto llevarla al campo de la práctica. Y hermoso es cuando llegamos a la palabra de Dios, cuando nos dice Juan capítulo 8 versículos 31 y 32, dice, Jesús sigue hablando y dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad
y la verdad los hará libres. Amados hermanos, la palabra de Dios es la única que puede darnos libertad. Hoy en día, quizás como yo en algún momento de la vida, había muchas cosas que nos preguntábamos, ¿verdad? ¿Está bien que yo haga esto? ¿Está bien que yo haga lo otro en la vida cristiana? Y a veces preguntamos o algo, pero muchas veces no queremos preguntar. Bueno, la realidad es de que la Biblia, tenemos que ir a la Biblia. La Biblia nos dice qué es lo correcto o lo incorrecto, qué es lo que debo hacer y no debo hacer. Pero para ello tenemos que conocerla. Y por eso dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A través de la historia podemos ver a muchas personas que por no ir a la Biblia daban muchas cosas por sentado. Y muchas veces, a lo mejor lo hemos escuchado, hay muchas personas que dicen, como dice la Biblia, y ahí dicen cualquier disparate, que nunca lo dijo la Biblia, pero pues como se escucha bonito y suena bonito, pues la Biblia lo dijo, pero en la realidad no hay un sustento que realmente la Biblia lo haya dicho, o que la Biblia lo dice, porque realmente no se ha dicho ahí, ¿no? Pero para ello tenemos que ir a la palabra, conocerla y practicarla. Entonces, no nos vayamos, amados hermanos, con la idea, porque ya dijo esta persona, como dice la Biblia, ahí lo dice, no, sino que si tenemos que ir a la palabra y buscarlo, mucho mejor, o preguntar, oye, ¿dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Y sobre todo si es un tema de debate, aún con más razón, no te traes todo lo que te dicen, sino que, ok, dime dónde lo dice. Y entonces, o dime un principio que realmente avale que la palabra de Dios está hablando y voy a hacerlo o voy a creerlo. Pero no todo lo que se vende en la carnicería nos lo debemos de tragar. Tenemos que reflexionar, ser reflexivos, conocer la palabra de Dios para saber qué es lo que tenemos que creer y hacer. Entonces, su palabra es nuestra guía, y cuando su palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es nuestra guía, todos los cristianos, amados hermanos, estamos llamados a amarla, pero también a conocerla. Y por último, estamos llamados a comunicarla y vivir plenamente la palabra de nuestro Dios. Si realmente la palabra de Dios es nuestra guía, estamos llamados a comunicar la palabra de Dios y vivirla. Pero bueno, ¿cómo yo puedo comunicar algo que yo no amo? ¿Cómo yo puedo comunicar algo que yo no conozco? Entonces tengo que amar, tengo que conocer, entonces, para poder comunicar. Es importante cuando amamos algo y estamos hablando de ello. Por ejemplo, una persona que le gusta la música, cuando esta persona está hablando acerca de ello, obviamente lo va a explicar y lo va a explicar hasta los mínimos bemoles, porque pues le gusta la música. Cuando a una persona le gusta, no sé, los números, la letra, lo va a explicar, o la mecánica o algo por el estilo, lo va a explicar hasta lo más mínimo, porque ama aquello y conoce aquello. Entonces, para que nosotros podamos comunicar el mensaje del Evangelio, amados hermanos, tenemos que conocer la palabra del Señor. Para poder conocer de Jesucristo tenemos que ir a la palabra de Dios, que es donde nos dice quién es Dios, quien nos dice quién es Jesús, que nos dice de hecho quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Amados hermanos, y ahí vamos a entender de que es necesario comunicar el mensaje del Evangelio, comunicar de que Cristo vino a morir por nosotros, de que Cristo vino a dar su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos en un gran problema, y el gran problema era el pecado, que el pecado nos aparta de nuestro Dios. Pero gracias, amados hermanos, al Evangelio, gracias a Cristo Jesús, hoy en día nosotros tenemos esperanza. Y es por eso que hoy en día tenemos que comunicar y vivir plenamente la palabra de Dios. Porque cuando hablamos comunicar, probablemente estamos hablando, sí, del aspecto hablar, pero también comunicamos cuando vivimos la palabra de nuestro Dios. Predicamos con
la manera en que vivimos. Recordemos que también tiene que ver con el testimonio, como decíamos la semana pasada. Es importante cuando vamos a la palabra, ya en Deuteronomio, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7, dice: y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, hoy en día, amados hermanos, tenemos ese mensaje en primera instancia para con nuestra familia, pero también para con la iglesia. Y el hecho, a lo mejor tú digas, bueno, pues es que yo no soy algún líder, anciano, diácono en la iglesia, pero si eres parte del cuerpo de Cristo, y entonces tienes el compromiso de parte de Dios y de la iglesia de compartir, ¿verdad?, el mensaje a otras personas hasta con tu manera de vivir. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y como siempre he dicho, tú no puedes dar algo que no tienes, no puedes comunicar algo que no conoces. Entonces tenemos que conocer la palabra de nuestro Dios. Amados hermanos, hoy tenemos el reto, hoy tenemos ese reto de amar con todo nuestro corazón la palabra de nuestro Dios. Si realmente amamos la palabra de Dios, la vamos a conocer y la vamos a comunicar. Entonces, esto nos va a ayudar a que las próximas generaciones puedan crecer, nuestras próximas generaciones, con un conocimiento fuerte de la palabra de nuestro Dios. Y ante cualquier principio, ellos van a responder negativo, ellos van a responder de una manera correcta. Ante cualquier principio que ofenda a nuestro Dios, ellos lo van a identificar luego. No se van a tragar simplemente las ideas totalmente humanistas que hoy en día están saliendo, sino que van a ponerlo en tela de juicio y van a decir, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? Pero si queremos una sociedad, amados hermanos, alejada de Dios, sin temor de Dios y sin tener buenos resultados, sino que resultados catastróficos, sigamos alejándonos de la palabra de Dios, que no es nada difícil. Sigamos alejándonos de la palabra de Dios y tendremos esos resultados. Pero si queremos resultados positivos, si queremos resultados que honren y glorifiquen a Dios, si queremos generaciones centradas en el Evangelio, entonces regresemos a la palabra de nuestro Dios de una manera sabia, de una manera cristocéntrica. Sigamos creciendo bajo los principios bíblicos que nos llevan hacia la vida eterna. Su palabra nos alimenta, su palabra nos guía, su palabra es la que necesitamos día a día para crecer en nuestra relación con Cristo y su iglesia. Vamos, hermanos, Dios bendiga su santa palabra. Vamos al mensaje de la palabra de nuestro Dios, entonando el himno número 10, Tu palabra es mi cántico. Himno número 10. Son
Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a depositar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y para ello vamos a entonar el himno número 443, Traigamos contentos. Himno número 443. Traigamos contentos a Dios nuestra ofrenda, talentos y tiempo, dinero y salud, el cuerpo y la mente y toda influencia, también nuestra vida, todo es de Jesús. Dios es poderoso y quiere ayudarnos a fin que tengamos la gracia de dar, y sus bendiciones no habrán de faltarnos si somos constantes en el ofrendar. Amén, para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a terminar nuestro culto de adoración por medio de la oración final y la bendición pastoral, en las cuales estarán a cargo de nuestro pastor, el presbítero Pedro Canchellus. Vamos a orar, amados hermanos, agradeciendo a Dios por este tiempo de adoración. Oramos, soberano Padre que estás en los cielos, en todo lugar. Honramos y glorificamos tu nombre siempre. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos permites realizar este culto de adoración a través de tus medios. Gracias, Señor, por todo lo que tú has provisto en nuestra vida durante esta hermosa semana en la cual, Padre Santo, hemos visto tu gloria, tu misericordia, en medio de los conflictos, en medio de las dificultades, aún de las enfermedades. Tu gracia ha estado en la vida de tu pueblo, tu cuidado y tu protección. Gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el cual, Señor, nos mantiene firmes, en el cual está nuestra esperanza. Gracias por tu palabra que nos alimenta, nos alienta, nos confronta muchas veces, pero también nos conforta, Señor, nos anima, nos fortalece. Ayúdanos a amarla con todo nuestro corazón, ayúdanos a crecer en ella, ayúdanos a ir a ella, Señor, ya que es nuestra regla de fe y práctica en la vida cristiana. Padre, te suplicamos que como iglesia nos sigas bendiciendo, ayudando, dirigiendo en todo momento. Te pedimos por nuestros hermanos que están pasando por dificultades de enfermedad. Tu gracia, Padre Santo, sea con cada uno de ellos. Tú conoces a nuestros hermanos, hermanas que están en cama, que están pasando por alguna enfermedad, están en recuperación, están en observación médica. Tu gracia, Padre Santo, sea en la vida de tu pueblo. Padre, en tus manos encomendamos todo lo hecho. Bendice, Señor, todo lo que hemos realizado. Te pedimos tu bendición, Señor, en cada uno de nosotros hoy y siempre. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros, en vuestras familias ausentes, en vuestras familias enfermas, desde ahora y para siempre. Amén. Bien, hermanos, pues tenemos los avisos. Agradecemos al Señor por su grande amor y su misericordia que ha estado en la vida de su iglesia. Bien, amados hermanos, pues como hemos estado mencionando en los últimos domingos, que el 29 daremos inicio a los cultos presenciales. Hermanos, en verdad estamos agradecidos con nuestro Dios, estamos emocionados para que esta actividad, amados hermanos, la podamos tener el próximo domingo, así que le invitamos, hermanos, a estar pendientes, si Dios lo permite, el próximo domingo a las 7 de la noche, nuestro culto presencial en el edificio de la iglesia. Esperamos contar con su asistencia. Recordemos, amados hermanos, y seamos bastante responsables llevando las indicaciones y los protocolos que se nos han ya dichos. Recordemos traer nuestro cubreboca y al pasar los filtros, el chequeo de temperatura, el gel. Así que, hermanos, si usted no trae lo que hemos dicho y no pasa por esos filtros, propiamente se le negará
el acceso, ya que pues propiamente todo es indicación por nuestras autoridades de salud y de igual manera para cuidar nuestra salud. Entonces, hermanos, les invitamos a ser responsables de estas indicaciones y poder participar, amados hermanos, en estos servicios. Recordemos, tanto los niños, jóvenes, adultos deben venir con su cubreboca y pasar por los filtros ya indicados. Bien, hermanos, pues Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.